Roll my windows up, gollet rolling windows up. Biscuit ass niggas wonder how I got my jiffy up. Grip so damn big. Ahora yo les voy a hablar sobre la autora y el propósito del libro. En el libro de García Luna es un libro que explora la vida y la carrera de Genaro García Luna, un exsecretario de Seguridad Pública en México, vinculado con el crimen organizado y acusado de ser pieza clave en el narcotráfico. Más allá de este personaje destaca Anabel Hernández. Anabel Hernández es la autora del libro y periodista de investigación. Es conocida por su valentía al destapar los secretos más oscuros de la política mexicana con su estilo directo y audaz. Hernández expone cómo García Luna, considerado uno de los hombres más poderosos en el país, operaba desde el corazón del gobierno. El propósito del libro sería mostrar la conexión entre el poder político y el crimen organizado y cómo estos corrompen en las instituciones clave. Hernández no solo denuncia, sino que también busca despertar la conciencia en la sociedad, que a veces prefiere mirar hacia otro lado. La llamada guerra contra el narcotráfico comenzó oficialmente en 1971 cuando el presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, declaró el narcotráfico como el enemigo público número 1. Desde entonces, el problema escaló rápidamente con México, convirtiéndose en una ruta clave para el tráfico de drogas. En los años 80, los cárteles como el de Guadalajara controlaban el mercado, pero tras su fragmentación nacieron organizaciones más violentas como el cártel de Sinaloa. El auge de estos cárteles coincidió por el incremento de la demanda en Estados Unidos y policías que militarizaban la lucha contra el crimen organizado. En 2006, el presidente Felipe Calderón lanzó una ofensiva directa contra los cárteles. En el centro de esa estrategia estaba Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, quien promete desmantelar a las organizaciones criminales, pero su imagen como héroe comenzó a tambalearse. Con el tiempo, García Luna fue acusado de colaborar con los mismos cárteles que decía combatía. Su historia relevada en el libro El Señor de la Muerte. Genaro García Luna fue acusado de colaborar con los mismos cárteles que decía combatir. Su historia relevada en el libro El Señor de la Muerte muestra cómo esta guerra estuvo marcada por la corrupción, los intereses ocultos y la violencia sin límites. El narcotráfico ha dejado un rastro de sangre y dolor, con más de 300,000 muertos y miles de desaparecidos. El legado de García Luna es un recordatorio de cómo esta guerra fue mucho más que una lucha contra las drogas, fue una lucha por el poder. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, es descrito en el libro como figura clave en la expansión del narcotráfico en el país, especialmente la relación con el cártel de Sinaloa. El libro sostiene que García Luna recibió millones de dólares en sobornos de este cártel a cambio de proteger sus operaciones y atacar a sus rivales bajo el pretexto de la guerra contra el narco. Esta colaboración implicaba que el cártel de Sinaloa operaba con impunidad, apoyando por instituciones de seguridad federales que, en teoría, deberían haberlo combatido. Esta estrategia provocó una escalada de violencia, ya que el cártel consolidaba su poder eliminando a otras organizaciones. Los vínculos entre García Luna y el narcotráfico no solo evidenciaron la corrupción en altos niveles de gobierno, sino que también generaron una crisis de confianza en las instituciones mexicanas, cuyo impacto sigue profundo en la seguridad y justicia en el país. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, pasó de ser el rostro de la lucha contra el narcotráfico a símbolo de corrupción. Acusado de recibir sobornos del cártel de Sinaloa, utilizó su cargo para proteger a los criminales mientras criminalizaba a los inocentes. Su gestión transformó a las instituciones de seguridad en herramientas para el abuso de poder, debilitando la confianza ciudadana y fortaleciendo el crimen organizado. Su arresto en 2020 reveló un sistema profundamente corrupto, donde la guerra contra el narco era en muchos casos una simple simulación. El caso de García Luna expone los riesgos de centralizar el poder sin restricción de cuentas. Bueno, pues yo voy a hablar sobre el impacto en México y la imagen pública en cómo afectó sobre García Luna. Pues en el impacto en México, la corrupción y la seguridad. La colaboración de García Luna con el crimen organizado permitió que el cártel de Sinaloa operara con mayor impunidad y se hiciera más grande.
lo que incrementó la violencia y la inseguridad en el país de México. La política nacional pues, fue su condena en Estados Unidos, que ha tenido repercusiones políticas significativas y aumentando la precisión sobre las figuras públicas de la administración de Calderón y siendo utilizadas por el actual gobierno para criticar la oposición sobre esto. También está pues la imagen pública que tuvimos sobre él, que la imagen de García Luna ha sido severamente dañada, ya que las pruebas presentadas en el juicio, incluyendo los testimonios y evidencias de su lujo de estilo de vida financiado por sobornos, fueron consolidando su reputación como funcionario corrupto, a lo cual afectó demasiado en México y su caso sigue siendo investigado. El Señor de la Muerte de Francisco Cruz examina en profundidad los supuestos lazos entre Genaro García Luna, una figura clave en la seguridad mexicana, y el narcotráfico. A través de una mezcla de investigación periodística, documentos y testimonios, el autor expone un panorama de corrupción y violencia que pone en duda la autenticidad de la lucha contra el crimen en México. Más allá de señalar a García Luna, la obra evidencia cómo el sistema político del país ha sido vulnerable a la influencia del crimen organizado, lo que ha perpetuado la impunidad y el sufrimiento de la sociedad. En esencia, el libro impulsa una reflexión sobre la importancia de la justicia, la transparencia y la rendición de cuentas como elementos fundamentales para transformar un país marcado por la corrupción.